Seguimos conversando entonces con Ricardo Lago. Antes de entrar rápidamente al tema del Perú, parece que hay una burbuja inmobiliaria en Singapur, pero eso nos puede afectar. ¿Y realmente la hay? Bueno, es un problema generalizado que es consecuencia de estas gigantescas emisiones monetarias y ese dinero buscando un uso, buscando un destino. En Singapur, en los últimos 7 años se ha duplicado el precio del metro cuadrado construido. Como sabes, tiene poco terreno. Sí, pues. Es como el área metropolitana. ¿Cuánto costará el metro cuadrado? Es una barbaridad. Mucho dinero. Mucho dinero. Pero también en los 3 países nórdicos, en Suiza, en Austria, en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, en Londres, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Hong Kong. O sea, es un fenómeno generalizado y yo creo que, y por supuesto en los países emergentes y entre ellos los de América Latina que van bien. Entonces, ese es un problema generalizado que tiene que ver con esas gigantescas emisiones monetarias. Y en Singapur es curioso porque un periodista económico de la revista Forbes escribió una columna sobre esto, mostrando todos los indicadores, y los del Banco Central de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur, que se llama, salieron a rebatirle, pero no diciendo no tienes razón, sino estamos pensando en tomar medidas para corregir eso. O sea que una aceptación. Entonces, eso es un problema. Ahora, perdona que te interrumpa, regresando a Estados Unidos, esta reducción del estímulo, gradual del estímulo monetario, ¿va a llegar a buen puerto? ¿Qué peligros hay? El tema del déficit fiscal, entiendo que el déficit fiscal se ha venido reduciendo, era como más de 10 o 12% hace 2 o 3 años, o 4 años, 10%, ahora creo que está en 4, por ahí, ¿no? O sea que se sigue reduciendo, están mejorando sus, digamos, índices macroeconómicos, pero, en fin, no sé, no hay antecedentes de una reducción gradual o lo que fuese. Hay antecedentes de shocks, como lo que tuvimos acá, ¿no? De una hiperinflación, cortamos el caño y ¡pam! Nos caí, pero algo como los de Estados Unidos, ¿hay algún riesgo o se está manejando bien, eso se va a manejar bien? Se dice, a pesar de las emisiones gigantescas monetarias y los déficits fiscales, etcétera, no hay inflación. Bueno, no hay inflación, los bienes y servicios de hoy, están subiendo el precio de los activos. El precio de los activos, o sea, de las propiedades, de las acciones, de los bonos, de las empresas en la bolsa, etcétera, etcétera, es inflación futura. O sea, sube el precio de las cosas, no de todas, de algunas. ¿Por qué no sube el de los bienes y servicios? Porque hay mucho exceso de capacidad, ha bajado el consumo. Pero en los 20 o 30 años siguientes el mercado descuenta eso y sube el precio de las propiedades. He visto que en Estados Unidos está subiendo el precio de las viviendas, pero no los alquileres. Otra vez está empezando, o sea que, incluso hay zonas en Miami donde tú levantas la vista y son grúas por todos los lados otra vez. O sea que ya comenzó Bueno, sí. Pero eso es crecimiento. Pero fíjate, el FMI, habrás visto la actualización que hizo de los pronósticos de la economía mundial en el mes de enero, con ocasión del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, y decía, el crecimiento va a subir de 3 al 3.7%. Y después una lista de riesgos. Claro, cuando a ti te dan la lista de riesgos, dice, bueno, usted me está diciendo 3,7, pero me está diciendo que es improbable, porque hay muchos riesgos. El Foro Económico Mundial ha hecho este informe de riesgos globales, que lo habrás visto, ¿no? Preocupados por la creciente, peor distribución del ingreso, preocupados por la insostenibilidad de la deuda pública y los déficits fiscales, y apuntan además que el riesgo más devastador sería una nueva crisis financiera, o sea, no la descartan. Creo que ahí la institución que está teniendo más tino y que está alertando con mejor criterio en todo este proceso es el Banco Internacional de Pagos, que es más desconocido que el FMI, pero yo creo que es más influyente. El Banco Internacional de Pagos, por explicarlo rápidamente, es un banco cuyos propietarios son los bancos centrales de la mayoría de los países del mundo y que se creó en 1930 para facilitar el pago de las reparaciones del Tratado de Versalles
de Alemania al resto de los países. Por eso se llama Bank for International Settlements. Es un antecesor del Fondo Monetario Internacional. Existe desde 1930. Porque el fondo existe después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1930. El Fondo Monetario en 1944. Yo pensé que yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Además, un perfil ultra bajo. El presidente es un español ahora que fue gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Bueno, ellos están teniendo más tino y... en uno de los pronunciamientos que han hecho recientemente dice tres cosas. Primero, el costo-beneficio de las emisiones monetarias se está deteriorando en el tiempo muy rápidamente, es decir, hay que retirarlas. Segundo, traducción del inglés al español, porque el texto está en inglés, nadie sabe cómo se va a desandar lo andado por los bancos centrales, es decir, estamos en territorio desconocido. Tercero, dice, pero vamos a hacer una prueba de esfuerzo suponiendo que las tasas de interés suben 3 puntos, 300 puntos básicos, que son 3 puntos, o sea, la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años está ahora a 2.6, pues subiría a 5.6. Bueno, eso te provoca dos efectos. Un efecto que a los gobiernos endeudados les cuesta más la deuda y el déficit es mayor. Un segundo efecto, los tenedores de bonos van a tener una pérdida de capital porque cuando sube la tasa de interés baja el valor del bono. Y en el caso de Estados Unidos, cuantifican eso en 8 puntos del PBI. Las pérdidas no solo las de los tenedores públicos, sino de por ejemplo la Reserva Federal, sino de los privados. Pero en Japón, cuya tasa del bono está a 1.5, 1.6, pasaría a 4.6 y las pérdidas son 35% del PBI. O sea, lo de Abenomics se va al garete con eso. Pero además está todo el tema de los derivados financieros, eso que es más técnico y más difícil de explicar, pero es esa bola de nieve de opciones, de swaps, de permutas, etcétera, etcétera, cuyo monto es gigantesco y no lo han podido controlar y que fue lo que dio lugar a la crisis en el año 2008. Si has visto las películas estas que hay de Inside Job y Margin Call y todo eso, hay un momento en que explican cómo no dejaron quebrar a la mayor aseguradora del mundo, que era la AIG, porque si quebraba la AIG, como le había asegurado el riesgo de impago en una serie de valores, de bonos, de instrumentos financieros a Goldman Sachs, hubiera quebrado Goldman Sachs, y de ahí dominó en cadena, ¿no? Entonces ese tema de los derivados no se ha solucionado. Y la tasa de interés, los derivados de tasa de interés son 2/3 de todos los derivados. Entonces, ahí cuando la tasa de interés cambia bruscamente, una parte del contrato pierde y la otra parte gana, es un juego de suma cero. Entonces, 3 puntos de porcentaje es mucho. Y si el Banco Internacional de Pagos está haciendo la prueba de esfuerzo con 3 puntos de porcentaje de la tasa de interés, pues uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo hacen con 2 o por qué no lo hacen con 1? Lo ven probable. Ahora, ¿estos son riesgos o son certezas? Son riesgos, pero ahora, riesgos, o sea... Cuando uno dice riesgo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? O sea, la probabilidad de que ocurra no es descartable. Sí. Finalmente, el Perú, bueno, el Perú está bien posicionado en todo esto porque tiene reservas, en fin, no tiene una deuda externa que pagar importante, no tiene un déficit fiscal, en fin, está manejándose bien. O sea que podemos responder, adaptarnos, pero, ¿qué hacer para...? Claro, uno se queda siempre con la nostalgia de los crecimientos 7%. Ya no vamos a poder llegar jamás a 7%, o podemos, pues, con una gran reingeniería del Estado, o con una gran inversión en infraestructura, que el Perú, digamos, tiene un déficit, una brecha de infraestructura importante. Eso, ¿qué pasa si hacemos una alianza? Ya tenemos una alianza estratégica con la China, pero, digamos, pero los traemos allá. Ustedes ciérrennos la brecha de infraestructura en 10 años. Te pongo un caso... sí, bueno, habría que ver en qué proyecto y a qué costo, ¿no? Porque es como todo. O sea, no es tema de cantidad, es tema de calidad y de precio. Bueno, digamos... Se están mencionando algunos precios para algunas inversiones que... sí, bueno, el metro, la línea 2 del metro. En República Dominicana, en Santo Domingo, el metro, que es subterráneo, 51 kilómetros, costó $1.500 millones.
todo subterráneo. Te doy ese dato. Sí, pues así es. Mira, el Perú aguantó bien en el 2008 y su situación financiera es una situación financiera sólida. Reservas que respaldan no solo los flujos de comercio y los movimientos de capital, sino también las cuentas de los bancos en soles y en dólares. El Perú tiene reservas de sobra. La deuda está baja, el sector público va camino al déficit, pero está todavía en superávit. O sea, el Perú va a aguantar bien. Y si tú haces un concurso de belleza y dices, vamos a ver, ¿quiénes están bien? ¿Quiénes están bien en un mundo en el que todos pecan de insolvencia? El Perú está bien y va a aguantar bien una crisis financiera. Ahora, lo que está claro es que estamos viviendo una década más parecida a la década del 94 al 2003 que a la década del 2004 al 2013. Del 94 al 2003 hubo varias crisis en emergentes. La mexicana en el 94, la asiática en el 97, la rusa en el 98, crisis de deuda. La argentina del corralito. Fue una década mala. El crecimiento promedio del Perú en esa década fue 4.3%. La década siguiente ha sido la del boom de los commodities. $1 de exportación en esa década compraba 31% más de importaciones que la anterior. Y ahí el Perú creció en 6.6, o sea, 2.3 de diferencia. Yo creo que estamos entrando en un mundo de precios más bajos de los commodities, con excepción del oro y la plata, como decía, o sea, los metales, con excepción del oro y la plata, y estamos entrando en un proceso de crisis en emergentes. Yo creo que esto de los emergentes no se ha acabado. Entonces, se parece más a la década del 93, 2004, donde el crecimiento fue 4.3. Entonces, ojalá yo me equivoque y ojalá el crecimiento esté por encima de eso, pero yo creo que la historia apunta en esa dirección. Bien, Ricardo Lago nos ha ganado lamentablemente el tiempo, podríamos seguir conversando y profundizando un poco más. Lo único que puedo añadir es que el consenso de los organismos y economistas le da entre 5.5 y 6% de crecimiento para este año al Perú, aunque apoyo me parece que está dando un poco menos, 5.2, 5.3. Vamos a ver si esto se cumple o no. Muchas gracias, por tu participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Cecilia Bácula, ex jefa del Instituto Nacional de Cultura, que está presentando este martes un libro extraordinario con los mapas del Perú que tenía su padre, el embajador Miguel Bácula, desde los años 1500. Una historia de la cartografía peruana. Regresamos.